Hola, hola, hola. Hoy estamos en el tercer episodio de Vibrando Alto en compañía de una persona súper especial. Yo aquí anoté esto. Dice, tenemos a Norman Elizondo, mejor conocido como Normie, Sí. artista multidisciplinario que combina la música, la actuación y la creación escénica con autenticidad única. Su esencia se refleja en su manera de conectar con las personas, pues tú mismo te consideras, vamos a decirlo en español, un abrazador empedernido. Sí. Es la manera de demostrar. Y pues encantado, Norman, de que nos acompañes el día de hoy. Para mí es un placer, te lo decía antes de empezar el programa, te sigo desde que llegué a México, sigo tu carrera, sigo lo que estás haciendo y pues para mí es un placer tenerte el día de hoy aquí. Gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta en tu primera temporada. Estoy muy feliz por ti, muy emocionado de platicar, de chismear, Claro, de todo. Estoy más que listo. qué chévere, qué chévere. Fíjate que Vibrando Alto es un espacio seguro. Me Aquí lo encanta. que nos quieras contar, si quieres chillar, si quieres reír, Agárrense. si quieres hacer lo que quieras hacer, si quieres bailar también ahí en ese espacio, lo haces. No me descuerda. Hoy, mira, Norman, quisiera empezar que nos contaras quién eres. Cuéntanos de ti, de Norman Elizondo. No de Normie, de Norman. Ok. Es una pregunta muy interesante, diría el Chicharito. Pues Norman es un joven. Estamos como en una entrevista de estas de cuando vas tu primera vez al trabajo y te dicen, Sí. descríbete en 5 palabras. Pues nada, soy de Costa Rica. Llevo más de 8 años viviendo aquí en México. Fue un sueño que tuve desde niño, vivir aquí. Literal, todos los días me levanto y digo, estoy viviendo mi sueño. O sea, me siento muy afortunado de estar viviendo en este país. No solo porque... Es decir, yo tenía la sensación de que quería vivir en México, pero nunca había estado, nunca había percibido qué tal. Y entonces, la primera vez que venía de camino hacia Ciudad de México, decía... ¿Y si no me gusta? ¿Y si todo fue un sueño? Porque era desde los 7 años que yo quería vivir aquí. Y pues nada, o sea, desde el momento que llegué me enamoré. La gente es súper linda, hospitalaria, grandes anfitriones son los mexicanos. Yo me siento mexicano también, en el sentido de que me siento en casa. He tenido muchísimas oportunidades. Realmente creo que Ciudad de México y México es un país de oportunidades. Sí. Y pues nada, me siento muy feliz. ¿Qué más les cuento? Tengo 34 años. Yo sé que me veo mucho más joven. Eso. Aquí promovemos la juventud. Claro. Tengo 34 años. Me siento en la mejor etapa de mi vida. Estoy muy contento porque creo que de, de todas las... De todos los sueños que tuve de niño, creo que se han transformado todos esos sueños, pero para bien. Y entonces estoy haciendo cosas que no pensé que iba a ser de esa manera y que me parecen aún más emocionantes. Ok. Me gustaría que habláramos de la niñez de Norman. O sea, una niñez en Puerto Rico, ¿no? No, en Costa Rica, disculpen. Estábamos hablando de eso al principio, de Costa Rica. Pues seguro eres del mundo y para el mundo, amigo. O sea, seguro estás destinado a viajar por todo el mundo. Sí, así que amén, que así sea. así Sí, lo creemos. así es. En Costa Rica, cuéntanos de ese niño que jugaba con carros y jugaba con varones a la pelota. No. Pero era parte, o sea, yo creo que la niñez de Norman es interesante porque te conocemos hoy en día. O sea, bueno, yo te sigo y eres una persona súper extrovertida, muy queer, muy abierta, muy tú. Sí. O sea, en su máxima expresión. Y para mí eso se me hace interesante y me gustaría conocer tu niñez. O sea, me gustaría saber cómo creció esa estrella que hoy en día Norman. ¡Ay, Ale! Pues mira, es muy interesante porque justo creo que el Norman de ahora refleja un poco lo que no pudo ser de niño. Ok. Evidentemente tuve una familia muy amorosa, súper amorosa.
pero sí crecí en un contexto complejo, muy machista, muy conservador. Soy de una parte de Costa Rica que es como muy pueblo, donde hay muy Ok. pocos habitantes, ¿sabes? Como que su iglesia, su placita para jugar fútbol y todo esto. Y entonces los que no hacían lo que estaba estipulado para hacer eran raritos. Entonces Claro. desde siempre fui el rarito del pueblo, el que le gustaba participar en los actos cívicos, conduciendo, bailando, haciendo todo. Y mientras los hombres jugaban fútbol, yo siempre estaba como con las niñas. De igual manera, siempre me gustó jugar fútbol, pero me sentía excluido por el hecho de que hacía cosas distintas, entonces los niños tenían una Claro. percepción distinta mía. Porque mi papá era como el entrenador del equipo de fútbol y a mí me gustaba tanto ser porrista. Tanto usar la falda como usar el Sí, short. exacto. Me encantó Claro. esa comparativa. Me gustaba tanto una cosa como la otra, pero justo en esta cultura como tienes, Heteronormativa, ¿no? claro, donde tienes que definirte de una cosa y es como, marico, soy ambas No, sí, cosas. exacto, Uso chamo. la falda y el short. Exacto. Y pues nada, sí crecí sintiéndome muy amado. Eso sí te puedo decir. Fue muy compleja mi niñez, no te voy a decir que fue fácil, fue muy compleja. Me costó mucho entenderme, conocerme, compenetrarme en... Como que con esta sociedad, ¿no? Sí, como que muchas veces no me sentí parte, y suena muy, muy cliché muchas veces, pero creo que las personas queer siempre podemos experimentar esas cosas, sobre todo Sí. los que somos como países latinoamericanos. Ujú. Sí me costó mucho como sentirme parte. em, Pero pues fue una gran maestra mi niñez y creo que gracias a eso, o más bien, por eso creo que ahora soy la persona que soy. O sea, Claro. también el hecho de ser tan queer es como un statement político de no pasa nada si eres así, ¿sabes? Como que Sí. siempre me preguntaba por qué la gente tiene tanto pedo de la gente que es diferente. Al final de cuentas, no le haces daño a nadie. Y que yo creo que, bueno, a nosotros, porque yo también no me considero totalmente queer. O sea, creo que estoy como, soy gay. Sí, o sea, no, todavía Sí, estoy sí, sí. descubriéndome eso, no sé. Sí, Pero yo padre. creo que justo es esta parte que nos fuera gustado crecer con referentes como hoy en día lo eres tú, tal vez. Mucha gente me ve en Instagram y también dice, oye, veo la libertad en la que él se expresa y quisiera ser como él. Pero cuando éramos chiquitos no teníamos como esa referencia, o si No. la teníamos muy lejos y obviamente vivíamos como en esta burbuja de... Porque yo sí jugaba con muñecas también y Sí, obvio. a mí sí me gustaba todo el tema muy femenino, o sea, era Ujú. algo como que me llamaba la atención Sí. y yo me vestía de mujer, o sea, yo hacía este tipo de cosas que Vestida de chiquita. de chiquita. Yo quería hacer que justo fue un tema de que cuando yo llegué a México, Ujú. yo quise experimentar con el drag porque era como algo que yo traía, ¿no? O sea, Sí. lo hice como 2, 3 veces, pero es algo que siempre me ha llamado la atención Ok. de alguna u otra manera, pero es este tema de que uno lo empieza a descubrir, bueno, yo lo empecé a descubrir más grande, porque tenía un tío, un primo que me decía, no muevas tanto las manos, no hables así, no Ay, hagas... qué estrés, Dios mío. Es horrible, ¿no? Entonces tú creces con esto y obviamente cuando eres adulto traes estos mini traumillas allí Claro. de una heteronormativa. Pero lo que me llama la atención de ti es justo esto, el tema de que cómo eres hoy en día y que sí, al igual que todos los niños de esa época vivimos un poco reprimidos, Sí. pero hoy en día puedes ser porrista y puedes ser futbolista si Sí, lo qué quieres ser. padre. Y creo que es justo también por lo cual hay que seguir haciendo lo que hacemos, las personas que ya, digamos, como que los que podemos hacerlo, pues, porque siento que somos personas muy privilegiadas de vivir en Ciudad de México, donde puedes ser tú mismo. O sea, como que yo no hago tanto esta cuestión de pensar de que si me pongo esto, ¿qué me van a decir? O sea, literal, yo ya mis vecinos me conocen y entonces a veces Sí, yo salgo en taconada y así, o en shorts, o en... tus faldas icónicas. ajá, cualquier cosa. Entonces ellos como de, bueno, ahí está. Y de hecho ni siquiera es como que me juzgan. Es decir, como que, de nuevo, somos muy privilegiados. Y creo que Sí, tener esta oportunidad de ser nosotros mismos también puede ayudar a inspirar a otras personas. Y gracias a eso hay muchas
en muchos niñes, muchas Exacto. niñas y niños que pueden ser ellos mismos y la verdad es que eso está padrísimo porque se van a ahorrar un montón de traumas, Claro. van a ser personas mucho más felices desde chicos, con... Sí, empiezan a vivir un mundo más libre. Claro, Bueno, un mundo donde la libertad se está creando, ¿no? Porque todavía claro. creo que nos falta mucho. Sí. Y hay algo que mencionaste, es una palabra trauma. Ujú. Es una palabra que creo que todos hemos tenido algún trauma Sí. o No, yo tengo varios. alguna herida, alguna herida. De ahí viene tu faldita, ¿verdad? No, qué fuerte, no. Esto lo cortamos. No, pero yo creo que los traumas definen quiénes somos hoy en día, Sí. porque nos ayudan a trabajar, nos ayudan a sanar. Y me gustaría que nos hablaras de esas cosas que tal vez no cuentas, porque nos cuentas los bonitos, nos cuentas lo que Sí. viste, pero cuéntame qué te marcó o qué marcó a Norman que en algún momento dijo, no, de aquí no soy. O sea, tengo que tener novia, una familia panista y 2 perritos. Eh, pues mira, justo mi infancia y mi adolescencia estuvieron llenas de prejuicios, de ataduras. eh, Mientras que mis papás celebraban que yo participaba en concursos de oratoria, en los actos cívicos. O sea, me acuerdo su entusiasmo real y genuino. Eso me ayudó mucho a cierto porcentaje a mí ser yo mismo, ¿sabes? Claro, Pero obviamente yo me tenía que enfrentar al día a día estando en la escuela solo, estando en la secundaria, como le llaman aquí en México, en el colegio, como llamamos claro. en Costa Rica, el constante bullying, ¿sabes? Es decir, como que siempre era como... En Costa Rica se utiliza como playo el peyorativo de De gay o gay, puto, ok. pues. Y entonces siempre me decían playo o me escribían en los pizarrones o en los pupitres, en las mesas. Siempre estaba como, Norman Playo 72, que era mi sección, y así 8292 en todas las pupitres. Entonces algo que creces con eso y entonces siempre creces como con esa sensación de no poder ser tú mismo. Claro, Y, y evidentemente no es algo para nada agradable y es algo que hoy en día sigo tratando en terapia. Es decir, como claro. que ya de cierta forma hay muchas cosas que me valen Sí, 3 hectáreas de pip. Sin embargo, hay cosas que te triggerean y que te activan esas heridas de niño, ¿sabes? Y entonces por eso, primero yo siempre abogo mucho por la salud mental, creo que es es lo indispensable. importante. Dejar de satanizar la terapia, los psiquiatras, es decir, y siempre, siempre pongo este ejemplo, alguien me lo dio que siempre lo utilizo. Si una mujer tiene un descontrol hormonal con su periodo y todo esto, pues recurre a pastillas para estar hormonalmente estable. Claro, Pasa lo mismo con la cabeza de todos, ¿sabes? Y ya sea que utilices medios no invasivos como la meditación, la terapia, a veces tienes que recurrir el a... tarot. Exacto. A veces tienes que recurrir a la psiquiatría o a los medios que tú necesites para estar bien. A final de cuentas, lo único que importa es que tú estés bien. Así es. Y entonces, creo que sí los traumas te definen, pero hay para mí 2 variantes. Los que te definen y no te permiten ser y te mantienen como en una burbuja estancado, que es muy lamentable, o los que logras darle la vuelta y decir, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Voy a trabajar con eso y eso se va a convertir en mi trampolín para demostrar que está bien ser como quiero ser Sí, o ser como soy. está bien ser tú, o sea, Claro, no está mal, eres parte de, ¿no? sí, Creo tocaste 2 cosas muy interesantes, que es el tema de terapia y creo que también muchas de las traumas que vivimos en la niñez fueron a causa de otros compañeros, ¿no? ujú, Que también estaban viviendo este tema del trauma. sí, O sea, estaban viviendo este tema de sentirse mal, de no encontrar su lugar. Entonces nos encontramos hoy en día ese tipo de personas que nos hicieron bullying y como que, uy, lo hice mal, ¿no? claro, Pero la educación empezaba en la casa. sí, Porque teníamos al papá que le decía el marica ese o el playo. claro. En Venezuela decíamos, nos decían parchita.
A mí me decían Manuela, imagínate. Porque yo me llamo Manuel Alejandro. Para los que no saben cómo me llamo, mi primer nombre es Manuel. Y me decían Manuela y así. Entonces, obviamente, tú creces con ese tema que hoy en día te das cuenta que la inseguridad, el miedo al rechazo. Ujú. Y que yo era era muy amigo de las niñas. O sea, siempre eran como Claro. las niñas y todo eso. Hoy en día tengo más amigos heteros que heteros normados, el productor. Pero justo ellos también se están desconstruyendo, ¿no? O sea, están en este Sí. proceso de decir, güey, eres tú, te amamos como eres, pero siento que el trauma venía porque otros estaban generando trauma. ¿Sí me entiendes a lo Claro, que me refiero? es una cadena. Es Era una cadena, Sí, era una cadena y el niño te decía marica porque el papá, porque así lo aprendió. porque así lo aprendió, ¿no? Sí, Entonces, ser diferente estaba mal. claro. Sí, definitivamente es una cuestión cultural aprendida. Eh, Sin embargo, yo creo que más allá de... O sea, como que siempre creo que lo indispensable en las familias es inculcar la empatía y el respeto hacia todo, ¿sabes? Pero evidentemente, pues son culturas de pronto un poco cerradas y conservadoras, que está bien. Es decir, estamos evolucionando, estamos avanzando. Claro. Yo ya perdoné, yo ya dejé ir, porque también agradezco porque pues gracias a eso soy lo que soy y me siento muy contento con lo que soy. Y eso es importante. O Ujú. sea, lo que hoy en día hiciste con eso. Sí, Que obviamente es parte de tu historia, es parte de lo que te define sí. como persona. Y cuéntame un poquito de tu adolescencia, cómo fue ir creciendo e ir descubriéndote. No nada más descubriendo tu sexualidad, Ujú. que es parte, pero también descubriendo hacia dónde iba Norman, hacia dónde iba sus sueños, hacia qué era lo que le apasionaba y hoy en día eres un gran artista, ¿no? O sea, multifacético. También hace unos eventos muy buenos que al final hablaremos de eso. Pierdan. Entonces, cuéntame de tu adolescencia, o sea, cómo tu adolescencia te marca. Y cuando te hablo de marca, justo hablar de este tema del amor, de la sexualidad, pero también de lo que te definió como persona. O sea, en Me todas tus encantan áreas. estos temas. Adolescencia, muy compleja también, muy compleja. Em, conservo amigos de la adolescencia muy padres, muy poquitos. Em, Ahí también me siento muy orgulloso de mí mismo porque a pesar de que constantemente estaba siendo criticado y juzgado por las cosas que hacía, nunca dejé de hacerlas. Ok. ¿Sabes? Porque bien pude haber elegido estar en el equipo de fútbol o hacer esto y para que no me molestaran o evitar que me molestaran menos de lo que me molestaban. Pero siempre he sido muy testarudo, es decir, como que siempre he seguido mi instinto y creo que es una de mis fortalezas. Y entonces siempre estaba metido en todo lo que tenía que ver con lo artístico y todo eso. Y entonces eso me ayudó mucho a poder definir cuál iba a ser mi futuro. Es decir, como que desde muy chiquito yo sabía que no iba a estar haciendo otra cosa que no fuese arte. Qué padre. Incluso pensé en la cocina, o sea, en la gastronomía, pero también es una cuestión como de creación. Claro. Eh, Sí, al final tiene un poco de relación, ¿no? claro, pero creo que siempre me sentí muy arraigado a lo escénico. Siempre me encantó lo escénico. De Ok. hecho, ahorita estoy un poco más, curiosamente, un poquito más atrás del telón que frente al telón, que igual lo disfruto muchísimo. Y pues nada, eso también como que ayudó mucho a definir qué es lo que yo quería hacer. Desde... Siempre me preguntaban, ¿qué quieres ser? Y yo, quiero ser actor y cantante y modelo, decía Sí. ella sola. Sí, quiero ser Gloria Trevi. Sí, de hecho, yo crecí viendo a Paulina y a Thalía y yo decía, es que quiero ser como ellas, o sea, quiero ser como ellas. Obviamente, aunque no había salido del closet de Ricky Martin, ya sabes, o sea, como, Sí. como el rey, el gaydar nos decía como de, este Sí. chico se las trae. Sí, se las dedicaste varias veces. Aquí hablamos sin filtro, chicas. Pero, y de hecho, o sea, porque él es de los pocos showgirls, showboys. Ajá. Sí,
Pero que tenía un show en escena muy fuerte. Sí, como Chayanne, ¿no? Claro, exacto. Pero Ricky Martin ya era como más show de diva. Sí, O sea, exacto. Show, más vedette. Sí, exacto. Porque Chayanne era más show a las mujeres. Más hombre guapo. Sí, exacto. Galán. Sí. Y entonces, ¿qué más te puedo decir de mi adolescencia? Fue compleja porque sufrí bullying por el sobrepeso y entonces también tenía mucho acné y entonces lidiar con eso tampoco es fácil cuando eres adolescente y tienes pocas herramientas, entonces ya le sumas eso que se burlan por tu orientación. También por el peso. Y ahora también por el peso y también por el acné. Me decían Rudolf porque tenía la nariz roja porque tenía mucho acné en la nariz. Son bien hijos de puta. Ay, sí. Los niños son fuertes a veces, ¿viste? Son peores que los adultos. Son peores que las redes sociales. Lo que pasa es que los niños son sin filtro. Los adultos ahora usan las redes sociales para insultarte. Claro, al menos un niñito te lo dice así. La otra vez estaba en un lugar y que es que tú eres muy grande. El niñito me dijo así, yo, ok, gracias. Así como, pero justo es este tema de lo... Tal vez con mucha inocencia te lo digo. Con mucha inocencia. Y obviamente, creo que justo es muy delicado lo que hablábamos y lo que platicamos en redes sociales, porque los niños hoy en día tienen acceso a eso. Entonces, vemos que hay niños menos bullying. Sigue existiendo, pero de otra manera. Claro. Porque ahora la gente se va a las redes sociales para hacer el bullying, para dañar, para criticar, para juzgar, ¿no? Sí. Y aquí, siguiendo en tu adolescencia, ¿crees que el tema del sobrepeso y el tema de la obesidad sí te causó heridas? ¿Sí te causó mucho trabajo? Sí, te puedo decir con toda honestidad que siempre tengo esta sensación de no querer regresar a ese pasado con sobrepeso. Okay. Porque lo que pasaba era esto. Pues cuando estaba más joven, porque sigo estando joven. Sí. Cuando estaba más joven. 20 siempre, amigo. 20 siempre. Cuando estaba chico, pues obviamente me bulleaban y, ¿sabes? Como que era la burla. Me graduó de la preparatoria colegio. Me graduó y empiezo a hacer ejercicio. Empecé con spinning y en chinga empecé a bajar de peso. Y entonces toda la atención que tenía del bullying pasó a ser como de, ay, Norman, qué bien te ves, ¿sabes? Entonces la atención pasó a ser totalmente distinta. El hetero curioso. Ay, no te había visto bien. ¿Cuándo vamos a correr? Vamos a correr, bro. ¿Corrernos qué? Y entonces, pues definitivamente ya no era el... Porque aparte yo era el hermanito feo, ¿sabes? Mi hermana es guapísima, mi hermano es muy guapísima. Guapa. Sí. La conocí, es hermosísima tu hermana. Sí. O sea, tú también eres guapo. Gracias. Yo creo que eso... Yo siempre he dicho que los guapos dicen que no son guapos cuando son guapos. No, yo me considero guapo, es decir... Pero lo trabajaste, claro. es a lo que vamos. Sí, pues. Soy un producto, pues. Yo me considero un producto. Es un proceso. Hay algo, bueno, más adelante me gustaría tocarlo, pero creo que en este proceso de dejar de ser gordito o chaparrito, porque hoy en día la gente se puede operar hasta para ser alta. Todo. Así que... Todo. Pero... El tema de las cirugías para ti fue parte de tu desarrollo y esto es sincerándonos, ¿no? O soy 100% natural. 100% natural. No, a ver, no, sí, de cirugía no tengo ninguna. Claro. Pero siempre crecí queriendo operarme la nariz porque recibí demasiado bullying por mi nariz. Porque supuestamente tenía una nariz muy grande. Es decir, yo sé que mi nariz es un poquito grande, pero ahora la veo y ni siquiera es como que yo diga, es enorme. Y es parte de tu rostro, estético, sí. Y entonces yo siempre que le digo a la gente, me quiero operar la nariz, no, es tu firma, es tu signature. Y entonces después yo digo, tengo tanta marca, o sea, tengo esta marca, ¿cómo se dice? ¿Trauma? No. Sí, herida. Ajá, es herida. Tengo esta herida y entonces por eso me quiero hacer algo tan invasivo en mi cuerpo como una cirugía para sanar ese niño interior, o realmente siendo objetivos creo que me la quiero operar. Todavía estoy con eso, pero llevo 15 años queriéndome operar la nariz, claro. ¿Sabes? Para nada estoy en contra de las cirugías.
amo las cirugías. Claro. Yo lo que sí siempre abogo es por la responsabilidad. Es decir, tú sabes que si te haces algo así puede tener ciertos efectos y puede ocasionar algo que de pronto no quieras. ¿A qué voy con esto? Que siempre intentemos hacernos nuestros arreglitos con profesionales Claro. para evitar la mayor cantidad de riesgos. Pero yo soy pro arreglitos, pro procedimientos. Y siempre la gente me dice, ya no te toques la cara, ya no te hagas nada. Y es como de, bro, o sea, no me echo mucho. No quiero llorar y que se me vean las arrugas. Exacto, no me quiero enojar. No, y entonces también es como este estigma porque como yo subo de pronto como de, ay, me voy a poner Botox, la gente piensa que Botox es reconstruirte la cara. Exacto, y no. Y al final es un detalle nada más para conservar lo que ya tienes. Claro, y ¿crees que dejas de ser tú mismo por ponerte ese tipo de cosas? Es que Es lo que te digo, es lo que el mundo muestra, ¿no? Dice, es que la persona que... Ahí te va. Es un trabajo, ¿no? Porque si lo estás haciendo justamente por atribuir algo a tu belleza, está bien, pero si lo estás haciendo para llenar un vacío, Ujú. ahí sí tiene que haber un trabajo pro, ¿no? O sea, Claro. creo que ve primero a terapia, acéptate, ámate, Sí, abrázate totalmente. y haz un cambio más por ti. Claro. ¿no? Un cambio por realzar factores de tu rostro, de tu cuerpo, Ujú. más que por llenar un vacío, porque te operas y luego te vas a sentir peor. Claro. Porque yo he conocido gente que se opera y después dice, no, es que igual me sigo sintiendo gordo o gorda. Entonces es un proceso. Sí. Entonces si nos vamos a un Norman que no sanara y que no trabajara y que no hizo este proceso, te operas, pero te vas a seguir sintiendo mal. Claro. O sea, vas a seguir buscando llenar ese vacío. Sí. Y la verdad es que tengo una gran relación con mi cuerpo. Y justo tuve un incidente aquí, lo pueden ver, tengo una cicatriz. Tiene los pechos de México. Búsquenlo en Instagram. 100% natural. 100% naturales, con ejercicio. Pero tengo una cicatriz acá. Y este acontecimiento me cambió la vida para bien Ok. en cuanto a la relación con mi cuerpo. Porque dejé un poco la banalidad de lo exterior, que para nada me parece algo excesivo. Es decir, pues vivimos en un mundo donde todo es visual, redes sociales Sí. es visual, te ves, siempre ves gente, o sea, la belleza existe, me explico. Claro. Ves un ave y dices, un pavo y dices, qué hermoso. ¿Sabes? Claro. O sea, la belleza es una cuestión subjetiva que está implícita en todos los escenarios. Es como que llegas aquí y ves ordenadito y ves padre y dices, qué bonito. Claro. Al final de cuentas, siempre esto cuenta. Pero, por ejemplo, este acontecimiento ayudó a mejorar mucho la percepción que yo tenía con mi cuerpo, porque me di cuenta que el cuerpo es un regalo que puede que se te acabe en cualquier momento. O sea, Sí. no sabes cuándo sales, te atropella una moto, un tren, lo que sea, y te quedas vegetal o lo que sea. Toco madera. Tocamos maderita. Toco madera para que no pase, pero también agradezco profundamente esas oportunidades, porque tuve una parálisis en el brazo durante 6 meses. Me dijeron que no iba a recuperar la movilidad. Entonces ahí reevalúas la importancia de agradecer lo que tienes en el momento presente, ¿sabes? Porque de pronto estás en tu cabeza con pedos de que la gente te dice de que no eres suficiente, bla, y después dices, verga, ¿qué pasa si ya no tuviese un brazo? Porque yo tenía el brazo así todo seco y encogido, y ahí sí dices, verga, o sea... Y que tu carrera es tu físico. Ajá, o sea, por sí, supuesto. Es real. O sea, no solo la importancia del día a día de hacer cosas cotidianas, sino que el físico influye directamente en mi trabajo. Sí. Y entonces... En pagar tu renta, en comer, en muchas cosas. Sí. Y entonces una amiga actriz me decía, ay, pero a lo mejor y puedes conseguir papeles de personas con capacidades especiales. Y yo decía, fuck. O sea, es una probabilidad. Claro. Y está bien, y tengo que aprender a vivir y a lidiar con esa probabilidad. Y entonces sí es muy, muy difícil. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, porque me llama la atención, porque tocaste fondo, ¿no? Me imagino. Mucho. Cuéntame cómo fue ese proceso de fondo y cómo fue ese proceso de levantarte. O sea, si lo quieres platicar. Obvio, me encanta hablar de ese tema. Porque creo que, como tú,
bueno, vamos a decirlo, a veces te vemos a las personas en las redes sociales brillando, guapísimas, o sea, conozco mucha gente, ¿no? Así, y después conoces sus historias y por eso está el podcast, ¿no? Sí, Cuéntanos esa parte de cómo fue ese proceso físico, sí, pero también interno para ti. sí. Ay, me pongo muy sensible con este tema, pero me encanta. Sí, aquí lloremos. Y yo sí, ya voy a empezar a llorar. Tú tranquilo. No, pues nada. Estamos bien, estamos bien. No, sí, estoy bien, estoy bien. Sí, Nada más que es conectar con una parte muy, muy bonita, la verdad. claro. Em, Tenía como 25 años, 25, 26 años. Ayer. Ayer, el año pasado. Me puse a jugar fuercitas, no sé cómo se... Aquí se dice fuercitas, no sé cómo se dice en Venezuela. Sí, creo que igual, o sea, fuerza. Ajá, Sí. en Costa Rica se dice pulsos y se me quebró el brazo. Uf. Sí, se me astilló. Voy a tratar de resumir lo más que pueda. Se me astilló. Yo en mi ignorancia pensé que cuando se te quiebra un brazo, pues te ponen el yeso y ya. Pero no sabía yo que existía, o sea, que se podía, que había la posibilidad de que te pusieran placas, metales y cosas. Porque había sido un niño muy sano. Y entonces, un niño y un adolescente muy sano. Entonces, nunca había estado en un hospital. Y entonces, claro, pues existe todo este mecanismo de, ¿sabes? De ciencia, Claro. de que cosas que no conocía Que no yo. sabías. Y entonces me dijeron, no, vamos a tener que operarte. Y yo, o sea, operarme un hueso. ¿Qué? Yo súper tonta. Dijiste, llegó la oportunidad de operarme mi nariz. Sí, o sea, ¿será que puedes meter el bisturí por aquí de una vez? Justo. Y entonces la cuestión es que fue un shock totalmente para mí como de, güey, ¿cómo pasé de estar jugando fuercitas a que me tengan que abrir el brazo para pegarme el hueso? Y entonces un amigo, bueno, un amigo no, de hecho me hice amigo porque era doctor en el hospital y me dice, ya, la cuestión es que ya me operan. Y entonces se me hace así un tamal enorme el brazo, súper rojo, lleno de hematomas. Y entonces yo me asustó mucho y me dijo, no te preocupes, ya lo peor pasó. O sea, lo peor fue la operación, ya de aquí es la recuperación. O sorpresa, me tocaron el nervio radial, que es el que permite el movimiento del brazo. Uf. Y entonces, como que los días siguientes, los doctores me venían y me decían, ¿puedes mover el dedo gordo? Y lo intentaba mover y no podía moverlo. Y entonces me decía, no te preocupes, es por la inflamación del brazo. Y pues ya había pasado una semana y no podía mover el dedo gordo. Para mi sorpresa, pues tenía una parálisis. Uf. Y entonces cabía la posibilidad de que no recuperara la movilidad. O sea, no solo el shock de que me operaran, ahora Sí. de que podría ser que no recuperara la movilidad. Y a los 20, ¿no? Que siento que a los 20 sientes que todo es intenso. Todo. Sí, siento que todo es más, como lo ves más grande. Sí. Entonces siento que es una edad a los 25, más que todo que Sí. empiezas ya. No, y estás como con, ¿sabes? Como definiendo quién eres, qué quieres, todo. Y justo en ese momento, porque de hecho fue una conversación que tuve con Dios y le dije, necesito un cambio en mi vida. Y traca, literal, me pasa eso. A la semana siguiente. Y entonces le dije, quiero algo drástico. Así, yo tengo un gran poder de manifestación, Ok. pero a veces hay que cuidar las palabras. Sí. Igual no me arrepiento, ¿eh? Fue perfecto, fue hermoso y perfecto tal cual como Fue tu sucedió. noche oscura. Sí, Fue tu noche oscura. sí, yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a Dios, ya no quiero esta vida, al parecer para la gente soy muy exitoso y están saliendo oportunidades, pero no es lo que yo quiero para mí. Claro. Necesito algo que me cambie drásticamente. Y entonces a la semana me pasa eso y entonces le digo, bro, fuck. Y Ok, gracias, papá. sí, es papá. Y entonces yo como de verga. Empiezo a tener todo tipo de terapias para tratar de recuperar la movilidad. Llegan los 4 meses, que es como el tiempo donde te pueden dar terapia y te pueden dar un veredicto certero de cuál qué es va la a pasar? situación. Y la doctora me dice, oye, lo lamento mucho, hicimos todo lo que está en nuestras manos, pues ya no vas a recuperar la movilidad. Y yo iba todos los días a que me enderezaran el brazo porque el brazo se te encoge y se te seca. Y entonces, pues era dolorosísimo, complejo. Entonces, pues cuando ella me dice eso, pues sí toqué fondo, 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 fondo. Obviamente me quería morir. Yo ni siquiera les había comentado a mi familia exactamente la situación. Y entonces fue un duelo que yo pasé muy solo.
Ok. Aparte, cuando recibí esa noticia, yo tenía un roomie, mi roomie estaba en Nueva York en ese momento, entonces yo lo pasé solo. Uf. Y entonces fueron unos días... ¿Estabas aquí en México ya o...? No, estaba en Costa Rica. En Costa Rica, ok. Y entonces fueron momentos muy turbios para mí. Y en un momento en particular, o sea, te puedo decir un momento en particular, así de que yo estaba viendo en mi computadora, estaba viendo Chelsea Handler en Netflix. Ok. Y Dios me dijo, vamos a hablar. Entonces yo, ok, o sea, literal, yo dejé la computadora, la cerré y empecé a hablar con Dios. Y tuvimos una conversación, voy a llorar. Sí, yo también ya voy a llorar. Y entonces yo, entonces yo le decía, ay Dios, qué experiencia más difícil, porque yo no me refería a esto, es decir, como Claro. que yo quería algo drástico, pero no quería perder algo tan Claro. valioso que yo no sabía que era tan valioso. Y entonces, gracias. Y entonces yo empecé a platicar, a platicar con él. Y entonces yo le decía, mira, te voy a ser muy honesto. Y le dije yo, Dios, si tú quieres que ese sea mi futuro y que yo tenga que lidiar con esta nueva capacidad, lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar y lo voy a abrazar y voy a salir adelante. Pero yo soy astuto. Y entonces le dije, pero Dios, tú creaste este universo. O sea, tú creaste todo esto. Para ti, recuperarme la movilidad es nada. Claro. Y entonces, ahí también juega mucho el compromiso con uno mismo y con tu existencia. Y le dije, hice un trato con él. Le dije, mira, si tú me recuperas de la movilidad, yo me voy a priorizar. Y yo voy a hacer lo que yo estoy destinado a hacer y no lo que la gente quiere que yo haga. Uf. Porque yo estaba en ese momento haciendo cosas que la gente quería que yo hiciera para beneficio de ellos, obviamente. Claro. Porque afortunadamente soy una persona que puede desempeñar muchas cosas y las puede hacer de manera asertiva o buena. Y entonces pues la gente estaba contenta con mi trabajo y quería que yo lo hiciera. Y entonces yo le dije, no, es que mi sueño es ir a México. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. O sea, yo sentí ese puto llamado. Claro. Y que yo lo había postergado porque a mi mamá le daba miedo que yo viviera en México y porque en ese momento los trabajos que tenía, nadie quería que yo me fuera porque era bueno en lo que hacía. Claro. Y entonces yo le dije, si tú me recuperas la movilidad, yo voy a hacer audición al SEA y me quedo a vivir a México y empiezo a construir el sueño que yo quiero hacer desde hace tiempo. Porque aquí me siento estancado y ya toqué techo. Y corte A, recupero la movilidad en ese momento. Después de hablar con Dios. O sea, terminé de hablar con Dios, me quité una férola que yo tenía e intenté mover el brazo y lo moví por primera vez. Es una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. Literal es un milagro, como quieran llamarlo. Un milagro. Y obviamente lo moví 1 milímetro. No paré de llorar. O sea, lloré como 6 horas seguidas. Y yo llamé a mi hermana y yo... Y mi hermana, ¿qué pasa? Súper asustada porque eran las 3 de la mañana y yo no podía ni hablar. Y yo, es que ya recuperé la movilidad. Y entonces, pues fue un momento súper hermoso. Al día siguiente, no había dormido nada, me valió 3 hectáreas de verga. Me fui al gimnasio y le dije al coach, mira, o sea, lo moví a mini y entonces me dio unas pesitas de esas rositas y me dice, inténtalo. Y yo, no puedo. Y me dice, no importa, ahí vamos. Y así, así hasta que fui donde la doctora y me dice, oye, no puedo creerlo. O sea, es como que es un caso súper atípico, nunca nos había pasado, pero probablemente vas a recuperar la movilidad del 50%, me dice. Y ahí sí yo me emperré. No le dije nada. Yo le dije, muchas gracias. ¿Por qué vas a determinar tú eso? Y entonces yo me dije a mí mismo, tú lo vas a recuperar al 100%. Y hoy en día, pues ya es otra historia. Pues sí. Y fue un aprendizaje, ¿no? Para ti completo. Porque no nada más fue lo físico, sino la fe. Sí. Porque creo que como seres humanos tenemos que aprender a vivir en fe. Sí. En lo sobrenatural. Yo siempre he creído que hay que aprender a vivir en lo sobrenatural. Porque lo físico ya lo conocemos, ¿no? Ya yo conozco... ¡Qué padre eso! Cómo tú te mueves, cómo movemos, claro. O sea, a dónde tengo que ir para buscar oportunidades. Pero lo sobrenatural, ¿qué, no? ¿Dónde queda ese creer en que hay algo mayor que nosotros y que si yo pido con fe, se me va a ser dado, ¿no? Sí. Porque
existe un Dios, obviamente, y en nosotros está esa parte de Él. Y lo que tú dices, el poder de la manifestación, el poder de la sanación, el poder de creer, es lo que te tiene hoy en día aquí. Porque no es nada más el sanarte, fue la capacidad que te dio para después cumplir todo lo que has hecho. O sea, ¿y a dónde has llegado, no? Sí. O sea, no es como que estás en el mismo lugar o estás... Ya casi estamos por terminar. Producción, gracias. Y eso es muy lindo, ¿sabes? Sí. Eso es muy lindo porque obviamente conozco al Norman de ahorita, ¿no? Tengo muy poco tiempo, creo que como un año, conociéndonos así bien y siguiéndote desde que llegué a México. Tengo 4 años en México, imagínate. Wow. Entonces creo que he visto como tu carrera, te he visto así, como siempre esa parte chévere de ti y saber que eres una persona de fe, que también eres una persona... Creo que hay que ser seres coherentes. Totalmente. O sea, física, emocional y Totalmente. espiritualmente, ¿no? Y eso nos habla mucho de ti, nos habla mucho de lo que eres. Ya para terminar, Norman, me gustaría que nos contaras cuáles son tus herramientas, bueno, si las quieres compartir, o qué es lo que haces que día a día te levantes, que día a día sigas confiando, sigas construyendo lo que estás construyendo y al final nos cuentes qué son esos proyecticos que vienen por ahí para que la gente te conozca más. Qué cool. Creo que lo más bonito, de las cosas más bonitas que he aprendido últimamente es permitirme ser. En el sentido de que hay días donde no te sientes bien, hay días donde no te quieres levantar y sería doble carga achacarme el sentirme mal, ¿sabes? Claro. Y entonces creo que es normal a veces sentirse de la verga y conforme va pasando el día de pronto ya se va tornando mejor y vas viendo, te pega el solecito, te tomas tu café, ¿sabes? O sea, como que o suceden cosas que te cambian el ánimo. Pero creo que lo padre es permitirme ser, porque antes me sentía culpable de sentirme mal y entonces era doble carga. Claro. Perdón. Y entonces creo que esa es una herramienta que he utilizado que me ayuda mucho a lidiar con el día a día, porque a pesar de que me emociona mucho lo que hago, también tiene mucha responsabilidad lo que hago porque involucra a muchas personas. Sí. Y entonces es como de, hay una parte de mí que quiere quedarle bien a todo el mundo y entonces es como de, voy a hacer lo mejor que pueda. Y siempre tengo la mejor intención de que así suceda y trabajo lo suficiente o intento hacer lo mejor que pueda para que así sea. Pero definitivamente me tengo que apoyar mucho tengo como varios pilares. Uno es mi familia, que siempre cuento con ellos, aunque estemos lejos, siempre lo siento cerca y agradezco mucho eso. Tengo un gran núcleo de amigos que también considero mi familia, que también, pues, cuando necesito algo siempre están conmigo. Terapia, Lo esencial. sí, lo esencial, terapia, psiquiatra también, ahorita estoy con ayuda del psiquiatra. Ejercicio para mí es indispensable, o sea, me cambia el ánimo hacer ejercicio. Y este ejercicio de fe y agradecimiento. Incluso cuando me siento mal, intento destacar unas 3 cositas, agradecerlas, para caer en realidad decir, soy una persona afortunada, soy privilegiado en muchas cosas, entonces como de que a pesar de que hay situaciones que se salen de control o que son desagradables, hay mucho por qué agradecer. Claro, así es. Y creo que lo que tú decías es esta convicción de que somos una extensión de una fuerza sobrenatural que yo lo llamo Dios, pero no Dios. es un Dios católico ni nada, es como esta fuerza divina. Claro. Y yo creo que todos somos como esa extensión, porque como que muchos en religiones le dicen el ser creador y nosotros también somos seres creadores. Entonces, para mí la única conexión que hay es que somos una extensión de él. Así ¿Sabes? es. O sea, porque incluso una sonrisa puede cambiar el ánimo de una persona y digo, eso ya es una cuestión de creación muy padre. Sí. Y que estamos vivos, ¿no? Sí. Y estamos aquí, lo que tú hablas al principio detrás de cámara, que entender que en algún momento ya no vamos a estar. Sí. Entonces, si vivimos como, suena cliché, pero si vivimos como si fuera el último día, creo que aprendemos a valorar más esos detallitos Sí. que nos regala el universo, que nos Sí. regala Dios. Sí, totalmente.
yo creo que la elección de ser buenas personas es una elección, ¿sabes? Es decir, como que a veces puede ser que tengas una emoción de las que llaman negativas como ira, odio, envidia y todo esto. Claro. Y tú puedes decidir si eso lo volteas hacia algo dañino y le haces daño a las personas o dices, respiras y te dices a ti mismo, ¿qué voy a hacer con esto? Y es como de, pues creo que es algo que tengo que trabajar yo. Claro. O creo que tengo que aceptar que no siempre voy a ganar. Tengo que aceptar que no siempre van a salir las cosas como yo quiero y está padrísimo. Y pues creo que eso. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues Norman, hemos llegado ya a la etapa final. Se me pasó. Se pasa súper rápido. Wow. Para mí es un placer. Quiero que me regales 3 cositas antes ya de cerrar. Sí. Cuéntanos de tus próximos proyectos, qué traes, qué tiene estos nuevos eventos que estás haciendo. Sí, tengo un proyecto que se llama Queer, que se extiende en varias cosas. Tengo Queer, que es la marca de ropa. Tengo el Queer Fest, que es un festival donde proyectamos e intentamos dignificar el arte de la comunidad. Okay. Llámese drag, DJs, diseñadores gráficos, bailarines, de todo. Entonces es un festival que celebra el arte LGBT. Súper bien. Evidentemente el drag ha sido una ventana para darnos a conocer últimamente, cosa que está increíble, pero creo que hay muchas otras disciplinas y personas y disidencias que tienen mucho que aportar y entonces pues ese es el objetivo con el Queer Fest. Y tengo ahí otros proyectos, tengo Pinche Coyote y pues más cositas que iré contando poco a poco. Claro, claro. Regálanos tus redes sociales para que las personas que nos vean te puedan seguir y puedan seguir creciendo tu comunidad, porque sé que tienes muchas cosas que aportar a todos los que te seguimos. Además de tus grandes proyectos, siento que en tu vida diaria compartes cosas que luego te animan, ¿no? A seguir a comunidades más jóvenes. Sí. Y también a personas ya más grandecillas a decir, güey, vamos a intentarlo, vamos a hacer. Yo creo que siempre las personas que están en un nivel mayor que tú, hay que verlas como ellos pudieron, yo también voy a poder. Claro. Hay muchas personas que siempre me inspiran y que justo cuando las veo digo, es posible. Y eso me digo, ¡ah, a huevo! Claro. Como que me da un despertar y digo, si ellas llegaron ahí, o sea, tantos artistas latinos que yo veo haciendo cosas o tantos productores haciendo cosas padrísimas, yo digo, a huevo, claro que sí se puede. Fácil. Probablemente no, pero vamos con todo. Pero se puede hacer. Redes sociales, @soy Norman Elizondo, @soy queer, la marca de ropa, y @queerfest, el festival Queer Fest MX, y se escribe KUIR. Okay. Aquí van a aparecer. Súper bien. Ya regálale un consejo a todos esos niños, jóvenes, adultos, adultes, adúlteras, fornicadoras, no, lesbianas. Regálales un consejo de vida que tú digas, me fuera gustado escuchar a mis 25 años. No pierdas un solo segundo en no ser tú mismo. No, nadie, absolutamente nadie de los que te critican o de los que hablan o de los que forman parte de tu vida va a vivir tu existencia misma. Entonces no te pierdas la oportunidad de ser tu máxima versión. No te detengas por nadie. Haz lo que te haga feliz. Hazlo estratégicamente. De pronto es un proceso. De pronto lo puedes cambiar de un día para otro. Pero toma esa decisión de vivir al máximo lo que tú quieres ser y como tú eres. Súper, Norman. Gracias por acompañarme, amigo. De verdad, fue un gran placer para mí tenerte en la primera temporada. Espero tenerte en otra temporada porque esta conversación iba para largo. Ya sé. Nos limitaron en producción. Pero creo que para mí es un placer. Igualmente. Era para mí un sueño tenerte aquí, entrevistarte, tenerte en este espacio. Mira, ya, que también es tu casa cuando gustes. Gracias. Y pues... Mucho éxito. Gracias. Éxito. Rómpete una pierna, dirían en el arte. Sí, ya no más romperme nada. Ya no. Sí, en sentido... En el otro literario. Sentido. Pues gracias por estar aquí. Pues llegamos al final. No más decirles que se suscriban al canal,
en Vibrando Alto en YouTube, TikTok, Instagram y mis redes sociales, Alejandro Nucio, _. Bye. Bye.